Esta bahía, con escasos pastos por su mala calidad de sus tierras, fue utilizada desde el siglo XV como abrevadero de ganado y embarcadero de mercancías. Hoy en La Pioná, Puerto Cabras. Con mis trajes de pioná, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha. Las primeras construcciones de Puerto Cabras datan de finales del siglo XVIII y las describían como miserables casas con techo y suelos de barro. En estas habitaban alrededor de unas 50 personas. Las primeras décadas del siglo XIX, este puerto tuvo un fuerte auge como puerto exportador de cal, barrilla, cereales y cochinilla. Inicialmente, hasta 1834, Puerto Cabras pertenecía al municipio de Tetir y su ayuntamiento se constituyó el 1 de febrero de 1835. Entre los años de 1925 y 1926 absorbe los municipios de Tetir y Casillas del Ángel respectivamente. Esta bonita construcción de 1837 fue entre 1891 y 1914 una de las primeras sedes del Ayuntamiento de Puerto El Rosario, y el 5 de abril de 1906 el rey Alfonso XIII visitó este inmueble. Aquí también se ubicó en 1913 el primer cabildo y el primer juzgado de primera instancia de Fuerteventura. Entre los meses de septiembre de 1883 y febrero de 1884, el matrimonio Stone visitó las Islas Canarias y Olivia Stone fue una de esas primeras mujeres que comenzaron a viajar y a sumarse a los viajes de aventuras que hasta ese momento habían sido patrimonio masculino. Esta antigua fonda de José Galán y Benigna Pérez, luego Stalla Tinerfeña, pide a gritos una rehabilitación urgente y sirvió de hotel y de mesón para nuestra protagonista. En una mesa de este precioso inmueble, Olivia Stone describió nuestra isla como antes nadie lo había hecho, y podemos decir que fue, sin lugar a dudas, el germen del turismo actual de nuestra isla.
entre los años 1944 y 1946 se construyó este edificio, que fue una de las últimas obras que hizo el Mando Económico de Canarias en Fuerteventura y fue la única destinada al turismo. El arquitecto José Enrique Marrero diseñó este primer parador de Fuerteventura, que se inauguró un 10 de enero de 1947. Bueno, nos encontramos aquí en esta plaza junto a la calle Encarnación Hormiga con el amigo Francisco Cerdeña, historiador, muchos años en este Puerto Cabras, Puerto Rosario, aunque él nació en Puerto Rosario. Y bueno, Paco, quizás la historia se remonta muchísimos años atrás, cuando comienza a hablarse de esta cala, de la cala de Puerto Cabras. Pero bueno, ¿cuál es la importancia real de la bahía de Puerto Cabras? Bueno, la bahía de Puerto Cabras luego aparece ya en los portulanos bajo medievales. Desde 1426 ya está en la cartografía que utilizaban para ir los barcos navegando, costeando, como se decía entonces. Por eso se llaman portulanos, de puerto a puerto. En la cala de Cabras la importancia es que está protegida de todos los vientos, salvo de los del sureste, que es cuando entraban los famosos temporales y destrozaban todo lo poco que hacía la gente aquí. Entonces, claro, reunía esas condiciones de ubicación, reunía estar a la desembocadura del barranco de Puerto Cabras, todavía no era Barranco del Pilón, había agua para la aguada de los buques y demás, había un par de nacientes, y había también maleza y leña para cocinar en el mismo barco, con lo cual era un sitio ideal, un sitio tranquilo, sobre todo en la segunda mitad del 18, cuando remite un poco los ataques corsarios, berberiscos y demás, y se aquieta la situación y comienzan a aparecer por aquí el comercio, fundamentalmente de barrilla. Vale, pero quizás Puerto Cabras tarda en aparecer como puerto importante de la isla de Fuerteventura. Se hablaba mucho más del Tostón, por ejemplo, en la zona norte, o del puerto de Ajuy. Es decir, que quizás tarda un poco en resurgir este puerto, ¿no? Sí, sin duda. Los puertos fuertes de la etapa moderna son, por supuesto, el Cotillo, en el eje triangular Lanzarote, o sea, Recife, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria, el puerto de La Peña, el puerto de Caleta Fuste, incluso el de Tarajalejo. Eran embarcaderos más o menos importantes. El resto ya eran puertos naturales que se utilizaban por el cabotaje y los barcos de entonces, de mucho menor porte, lógicamente, que se podían arrimar a cualquier calita a operar. Pero puertos como tales, considerados por el propio Cabildo antiguo, estaba por supuesto Tostón, La Peña, Caleta de Fuste, y sí, tardíamente, efectivamente, entró el de Puerto de Cabras. Sí. Hay que decir que quizás el auge real de Puerto de Cabras surge, bueno, a raíz de... Creo que en el municipio de 1830 y algo, creo que es cuando comienza a declararse municipio de Puerto del Rosario, o Puerto Cabras en aquel entonces. ¿Por qué esa importancia de este puerto a raíz de esa fecha? Es decir, ¿por qué no antes sale a la luz el pueblo de Puerto Cabras? Vamos a ver. Puerto de Cabras realmente empieza más o menos en 1795. Y si nos atenemos al padrón, al primer recuento poblacional, que es de 1835, justo en el año en que tú dices que comenzó el municipio, efectivamente, pero es que hay ese primer periodo, desde 1790-95 hasta 1829 exactamente, en que empieza a cuestionarse la creación de un ayuntamiento. La población de aluvión que iba llegando aquí era una población que se reunía en comunidades o asociaciones vecinales para promover. Es decir, que aquí primero empezó el asociacionismo vecinal de una forma clara. Por ejemplo, se creaban una comisión para la iglesia, una comisión para las aguas,
se trataba de canalizar desde los barrancos y traerlas hacia los aljibes que estaban haciendo, una comisión para el municipio, entre los que estaban por supuesto los Cabreras, que emparentaban con los coroneles y cuya vocación de preeminencia era clara. De hecho, la Junta Vecinal que apoyó a este Cabrera, un tal José Vicente, en 1829 para pedir, la primera petición que yo conozco para un municipio en Puerto Cabras es de 1829, y la cursa con el apoyo de la Junta Vecinal de Puerto, pero también de otros puntos de la isla, como pueden ser Casillas del Ángel y Tetir, y la cursa ante la Diputación Provincial, que empezó a funcionar en 1813. Ahí empezó, desde luego, partimos de las juntas vecinales, que son agrupaciones para el logro, entre ellos, como decíamos, el municipio, la regulación de las aguas, la construcción de una iglesia. ¿Qué pasa? En 1835 ya está institucionalizado, ya se crea el municipio. Las mismas juntas vecinales ya forman parte de la corporación, ya tienen un presupuesto ya concreto que tienen para el que tienen que buscar recursos y llevar las iniciativas de las juntas vecinales y ponerlas en marcha a través del municipio. Ahí empezó todo, realmente lo que fue la organización de la gran aldea en esta zona de Fuerteventura. Hay que decir que surge el puerto o el muelle, que quizás también le da ese impulso que necesitaba a Puerto de Cabras, ¿no? El muelle es más tardíamente. Aquí tenemos que partir de una idea. Hay un embarcadero natural, lo que antes se consideraban puertos naturales, porque antes el barco fondeaba, el velero fondeaba, puesto que la guilla no le permitía arrimar mucho más a la orilla, y a través de lanchones se hacían las operaciones hasta 2 o 3 metros de la orilla, y luego a hombros de marineros se trasladaba el personal, la carga y demás. En el mejor de los casos, la quilla de la faluga podía entrar en la arena y se descargaba, pero normalmente ese era el puerto natural. La infraestructura portuaria en sí, o sea, el muelle, ya se lo están cuestionando en 1877. ¿En qué momento? En un momento en que la falta de recursos por apenas despuntaba la cochinilla después de la crisis de la barrilla, cayó muy rápidamente por la competencia con las anilinas y los colorantes sintéticos y demás. Y entonces, mientras en otros ayuntamientos de la isla miraron para los mancomunes, para las costas, para privatizarlas, repartirlas y enriquecer crear de esa forma un recurso para los ayuntamientos, Puerto de Cabras no tenía prácticamente nada, puesto que nació en la orillita de Tetir, nació en lo que quedaba del mancomún de Tetir, que ya se habían repartido previamente, con capellanías y con usurpaciones más o menos consentidas de las determinadas familias que se fueron arrimando al embarcadero, con una cierta expectativa. Como digo, en 1877 ya empieza Puerto Cabras, ya era ayuntamiento, lo habíamos visto, empieza a cuestionarse un arbitrio sobre importación y exportación por la cala de su puerto, porque era ya un puerto habilitado para ese tráfico. De hecho, desde aquí salían partidas para Europa, para América, para Boston, para bastante. Ya habían consignatarias y representantes de casas comerciales de toda Canarias prácticamente. Lo que ellos hacen, por supuesto, a partir de ahí, uno de los pretextos que ponen para imponer ese arbitrio es la construcción de un malecón sobre el que operar cómodamente. Entonces, de 1877 a 1894, en que ya se materializa el muelle chico conocido, y que se inaugura precisamente el día 7 de octubre, ahí empieza el puerto, con muelle, con un empaque ya y con una vocación de capitalidad indiscutible. Y también, por supuesto, la competencia norte-sur. ¿Y qué familia o a qué familias le debemos dar las gracias por ese nacimiento de ese puerto? Entiendo que habían familias importantes en el Puerto Cabras, y supongo que también serían parte interesada de ese impulso, ¿no?, de ese puerto, ¿no? Sí. Efectivamente, la tradición de juntas vecinales siempre acompañó a Puerto Cabras desde los inicios.
Para esta fecha era una junta vecinal, pero de comerciantes y empresarios con cierto poder adquisitivo, entre los que se encontraban pues Castañeira, Pérez e hijos, Agustín Pérez e hijos, Martín Morales, los Alonso, una playa que ya formaba parte de la segunda generación de burgueses con una mucha más ambición, y son los que empiezan a costear el muelle, prácticamente al margen del ayuntamiento. El ayuntamiento es uno más de los copartícipes en esa empresa para crear el muelle, ¿no? Y ese es el arranque. Todas esas familias son las que a partir de ahí van a ocupar puestos de relevancia en la administración, unos con cara, vista, y otros desde atrás, intelectualmente trabajando. Casos de algunos de los Castañeira. Y existen también apellidos extranjeros que también nacen por este puerto. Sí, los extranjeros están en la primera, hablábamos de la segunda generación de burgueses. Los extranjeros realmente fuertes empezaron en la primera etapa, 1795, 1830-34, que es cuando se constituye el ayuntamiento. A través de juntas vecinales estaban los Miller, Ock, emparentados con los Cabreras también, y con los de Domínguez Cabrera. En esa primera pléyade sí había más escoceses, había más británicos y habían incluso algún francés. Algunos de ellos, como los Ock Cabrera, que tenían casa aquí junto a las Gavias, al Hotel Las Gavias actualmente, y que en la calle de la Marina, daba a las dos calles su caserón que tenían ahí. Son los que pervivieron como extranjeros, más o menos interviniendo en la política, ¿sabes? Porque en la primera etapa sí, en la primera etapa Miller, que incluso diseñó el puerto y tal, pero en esta segunda playa de burgueses ya no hay tanto extranjeros. Comercian con extranjeros. Por ejemplo, Agustín Pérez e hijos es un gran consignatario, uno de los grandes empresarios, oriundo del Roque precisamente, procedía de la Oliva. Fue el primer delegado de gobierno que tuvo Fuerteventura. Y él comerciaba con varios puertos británicos para traer carbón y sobre todo en el acopio de camellos y demás en el tráfico hacia las colonias de Sudáfrica. Entonces él estaba muy enganchado con el extranjero, pero extranjeros en sí en esas fechas ya no habían tanto. Pero en esa primera generación que comentas con Miller y que bien explicas que tuvo mucho que ver en el callejero, por decirlo de una forma amplio, porque es un callejero, yo siempre pongo el ejemplo de Arrecife y Puerto de Cabras, ¿no? Es decir, estas calles son muchísimo más anchas que las de Arrecife, son más, es decir, ideó una ciudad cómoda, ¿no? Una ciudad adelantada, por decirlo de alguna forma, a la época aquella, ¿no? Sí, a Miller se le debe el diseño del primer Puerto Cabras, yo estoy convencido. Sobre todo cuando él empieza a tomar, porque él primero participó en las juntas vecinales que te decía, participó muy activamente en la construcción de la iglesia, en el diseño de la trama urbana, las calles más anchas de Puerto se le deben a él, la previsión de la plaza, donde luego se hizo la iglesia parroquial, lo donó él, donde hoy está la delegación de gobierno, y donde hoy está el ayuntamiento, era su primera mansión. Luego construyó la finca de los Pozos, donde hizo 2 casas también. Era un gran... El cementerio se lo debemos también a él y a su hija. El primer... Emilia. A su hija Emilia. El primer núcleo, el núcleo central del cementerio público lo donó Diego. ¿Qué pasa? En el 71 se viene concluyendo, pero a partir de ahí se inicia una segunda ampliación y es Emilia la que, dueña de todo aquello, porque la finca de los Pozos lleva desde ahí hasta Risco Prieto, donó 2 fajas laterales y se amplió el cementerio. Por casicadas que fueran, una de las partes quedó en manos de una familia y el otro fue el cementerio público ampliado para militares y porque ya la población había ido aumentando, y con una reserva para los no católicos. Esa era una de las condiciones. Por eso Puerto de Cabras tiene cementerio de los ingleses.
No hay ninguna sepultura. Si vamos arriba, te lo muestro sobre el terreno para que veas cuál era el cementerio de los ingleses en Puerto de Cabra. Hablas de la zona de la finca de los Pozos. Aquí habían varias rozas. Sí. Explícanos un poquito, eran todas un poco alejadas de lo que es esta parte en la que estamos, pero bueno, sí que habían rozas importantes, aunque bueno, esta zona no era una zona muy agrícola, pero sí en esas rozas sí habían importantes plantaciones, ¿no? Sí, vamos a ver. Como te decía, Puerto surge en una zona comunal de Tetir. Partamos de esa base, mancomún de Tetir. ¿Cómo se valoraban los suelos, la tierra de los mancomunes de cara a repartos legales o amañados? Se partía de orilla del mar hacia cumbre. Puerto de Cabra está trazado por una serie de barrancos de arriba abajo. Las partes más bajas hacia la desembocadura son susceptibles de regadío, de bebedero y por encima de pasto. Todo lo que no fuera vega para cultivo era costa. Por eso toda la orilla de Puerto de Cabra está plagada de colindaciones a la hora de irse fragmentando las propiedades con la costa de Puerto. La costa de Puerto, la costa de Puerto. Linda al poniente, la costa de Puerto. ¿Qué era esto? La costa de Puerto era sencillamente los restos que no se habían ocupado por estas fincas, por estas rozas, y se le denominaba costa, hasta el confín con Tetir, que eran en las montañas del Viso. Y Rosa, sí, la más... Bueno, vamos a explicar que el Viso, para que nos entiendan lo que nos están escuchando, ¿no? Que es la zona donde está pues, un poco lo que es el aeropuerto viejo de Puerto Cabra. Esto de tecnología, el tecnológico. Sí, el parque tecnológico. El parque tecnológico. Pero las fincas primeras, las más antiguas, que además se llama Rosa Vieja o Rosa del Viejo, está colindante con el barranco de la Herradura o de la Monja. En la parte de desembocadura es Barranco de la Monja. Esa es la primera rosa que deriva de una vieja capellanía constituida por los ocampos de Tetir. Cuando las desamortizaciones, las capellanías, en la subasta de las tierras vinculadas, en este caso a la iglesia, tenían prioridad de puja los que habían constituido la capellanía. Por eso la rosa del viejo o la rosa vieja de los ocampos la adquirieron ellos de nuevo. O sea, se la dieron a la iglesia y retornó a ellos. Una parte se destinó a Rosa de la Monja, la otra parte a Rosa Vieja, Rosa del Viejo, junto al charco, al carenero de Puerto de Cabra. Luego entraba la Rosita del Inglés, que era una pequeña casa junto a donde está Ciudad Jardín, más o menos. Había allí un núcleo de gavia y llegaba prácticamente hasta el barranco del Pilón. Luego entraba los Alonso y Martín Morales, y luego la Rosa de los Pozos. Volvemos a Diego Miller. La Rosa de los Pozos, que prácticamente ocupaba desde la carretera sur hasta el barranco propiamente de los Pozos, y por arriba hasta Risco Prieto y la zona de la urbanización de Risco Prieto. Nombraste el charco. Hay que decir que, bueno, que la parte del charco lógicamente no era tan extensa como se considera ahora el barrio del Charco. Pues podemos decir que llegaba hasta la Comandancia de la Marina aproximadamente, esa zona de por ahí. Pero bueno, sí existieron unas salinas, es decir, esa zona también tuvo cierta importancia desde el punto de vista marítimo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, lo fue. De hecho, junto a donde nace el Muelle Grande, había una serie de lojas de marineros de temporada, porque los marineros que venían a recalar por aquí eran cuando los mares se embravecían por el norte. Desde el Cotillo iban tocando Corralejo, El Pocillo, El Jablito, Puerto Laja, Puerto de Cabra y hasta La Torre llegaban y se ocupaban. Ahí estaban. Esa fue una fila de casas que se tiró cuando los militares hicieron el cuartel en los años 40, 1940, 44. Junto al charco, que operaba realmente como un carenero, era prácticamente el varadero de Puerto Cabra. Los barcos, habían dos charcones, a marea grande entraba el barco y a marea vacía quedaba apoyado ahí, y allí se limpiaban, se da igual.
empresarios como Andrés Rodríguez Ruiz, de la empresa Androgón, la consignataria, propietaria de veleros como el Herbania, el Guanchinerfe, etcétera, etcétera, tenían por allí una serie de infraestructuras de canalización de agua, tenían un aljibe, tenían todo el entorno del charco, lo operaron ellos en determinadas fechas pues, para operar con sus barcos. Eso prácticamente desde mediados del siglo XX hasta que la empresa desapareció. Y allí estaban también los carpinteros de Rivera, los Viñas, estaba Mingoro, estaban en ese entorno. Y efectivamente era un entorno marinero totalmente. Lo que vino después, que tú decías hacia el norte, seguimos todavía moviéndonos dentro de la antigua Rosa Vieja o Rosa del Viejo, era la salina que construyó Fuerteventura SL. Eso es de los años 40-50 y se construyó al soco del Mando Económico de Canarias. Entre otras muchas iniciativas que adoptaron porque estaban subvencionadas, era la sal porque la conservación del pescado y tal era lógicamente el Banco Canario Sahariano y eso era una expectativa tal, y de hecho funcionó durante un montón de tiempo la salina, hasta el 57 en que se disolvió la sociedad y se sacó a subasta los terrenos y demás. Hasta esas fechas hubo allí molino, hubo estanque, hubo casa de servicio y la salina funcionaron. Nombraste a Tetir, lógicamente pertenecía a Puerto Cabras, al municipio de Tetir. ¿Qué hace o qué personas impulsan o qué familias impulsan que Tetir y Casillas, en este caso, caigan del lado de Puerto Cabras? ¿Cómo se declina esa balanza hacia el lado de Puerto Cabras, Paco? Hay que partir de la base de que quienes... la primera afluencia poblacional a Puerto de Cabras, desde los orígenes, eran familias principalmente de Casillas y de Tetir, conectados con los comerciantes y navieros de La Luz y de Las Palmas y de La Orotava, el norte de Tenerife. La fusión, si te refieres a la fusión con Puerto de Cabras, no fue tan pacífica. Sí, a eso me refería, que porque de forma soterrada hubo cierta pelea, ¿no? Hubo pelea sobre todo con Casillas del Ángel. Casillas del Ángel tenía a sus hombros el segundo mancomún más grande de la isla. Todavía no se conserva. Gracias a eso se conserva. Gracias a que Puerto de Cabras, en las fechas que estamos hablando ya ha pasado la segunda generación de burgueses con cierta ambición territorial. Pasaron por el ayuntamiento los industriales de la cal. Habían muchos, los Toro Hermanos, eran de Las Palmas, una sociedad, los Bordón. También estaban metidos ya en la política, estaban detrás, se quedaron atrás la saga Castañeira, un poco la alejada, pero entraron estos, los empresarios de tal. Los de Casillas, cuando la cal siguió más o menos en auge, pero la cal no producía un beneficio como tal. Había que comerse el territorio de Casillas. ¿Y cómo empezaron a hacerlo? Había gente, muchos pobladores de Puerto Cabras que tenían casas y fincas en Casillas. ¿Y qué hicieron? Una insumisión fiscal. Estrangularon económicamente a Casillas del Ángel, un municipio fundamentalmente agrario, y de hecho en las últimas actas de Casillas vale la pena verlas porque son una auténtica declaración de guerra. Acusan a esa insumisión fiscal orquestada desde el Ayuntamiento de Puerto Cabras. Ahí sí estaba José Castañera Carballo, y con la finalidad clara de hundir al municipio y forzarlo. Sobre todo esto aconteció en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera. Aparece la nueva ley municipal, el estatuto municipal conocido, que preveía, entre otras cosas, que los municipios con cierta debilidad económica optaran por agregarse a los colindantes. Y entonces Puerto Cabras, basándose en eso, inició esa política. Con Tetir fue distinto, porque Tetir estaba más emparentado. Estaban los de la Fe Benítez, emparentados con los Castañeiras, y aquello fue un negocio familiar prácticamente. La anexión a Tetir ya estaba hecha de anteriores, puesto que los mismos campos que habíamos visto en la Rosa Vieja ya tenían intereses en Puerto Cabras.
Aunque es curioso que solamente hubo un año de diferencia, ¿no, Paco?, entre uno y otro, ¿no? Sí, solo un año, porque era cuestión de claudicar. Primero empezó Tetir, 1925, bien digo, al año siguiente del Estatuto Municipal. Qué casualidad. Tetir decide extinguirse como municipio y agregarse a Puerto Cabra. No tiene terrenos comunales, sin embargo deja caer por ahí, en la zona de la herradura, ciertas zonas, entre ellas una aljibe de costa y algunas cositas, que deberían respetarse conforme a las tradiciones por los vecinos del antiguo municipio. Los de Casillas lo clavaron, los de Casillas al año siguiente ya lo que dijeron bien claro es que la inmensa finca comunal que ellos tenían debía ser para uso y disfrute de los vecinos del antiguo municipio. Y así se mantuvo. Gracias a eso se conserva esa zona ganadera tradicional, que entronca pues donde quieras, hasta los orígenes prehispánicos. Ya que hablas de ganadería, bueno, estamos en una zona que te recordará mucho a tu infancia, pues lo que es la playa de las Escuevas. Había una gambuesa un poquito más allá, había también un corral de consejos un poquito por arriba, es decir, hablamos también de ganadería. Pero vamos a tu historia aquí en Puerto Cabra. ¿Qué recuerdos tienes de esta zona, bueno, ganada al mar, y que, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, yo creo más por desgracia, se ha perdido, bueno, pues esa zona tan bonita que tenía Puerto Cabras no hace tantos años, ¿eh? Todo el frente marítimo se transformó. El frente marítimo de Puerto Cabra comenzó a caer en los 60. Uno era un chiquillo, uno venía aquí a la playa de las Cuevas, aquí había un rompiente, donde hoy estábamos estaríamos aquí en el agua. Aquí estaríamos en el agua y seguiría hasta el muelle Chico, donde nosotros veníamos fue a bañarnos y a pulpear y hacer la aventura que hacíamos por esta zona, ¿no? Pero sí, efectivamente, esto era todo costa. De hecho, ahí se conserva, debajo del Peña de la Amistad, se conserva el cantil de la playa, se ve perfectamente ahí lo que era todo esto. Y luego aquí detrás está el rincón de la famosa cornisa, con las casas antiguas que hay ahí muy bonitas, los desagües de las canalizaciones subterráneas. Aquí tenemos unas canalizaciones subterráneas de muy antiguo, yo creo que de las primeras que hay por aquí, y desaguaban ahí a la playa esa. A la playa de la Cueva. Bueno, ya que hablas la cornisa, sabes que, bueno, que ha estado, bueno, pues en el Candelero, toda la zona de la cornisa. ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que debe ser la zona de la cornisa? Entiendo que se debe conservar lo máximo posible, porque al final, por ejemplo, para estos turistas que nos están visitando hoy de este crucero, por ejemplo, que está aquí justo enfrente, bueno, pues yo creo que la imagen que se quedan es esa, ¿no? Esa cornisa tan bonita del antiguo Puerto Cabra, ¿no? Si se pudieran contar las fotos que se hacen, yo estoy seguro que el 90% son de esta parte. Lo que pasa que, claro, la cuestión ahora es combinar intereses y demás. Es que hay problemas hasta de deslinde propiamente, porque lo ganado al mar plantea una cuestión. Todas estas construcciones tienen un índice dorsal, o sea, un límite dorsal que dice riberas del mar. La ribera del mar, ¿esto también es de ellos o es allá? ¿Dónde está? Es que es un problema serio, un problema que tendrá que dilucidar. O lo que sí creo que lo que es patrimonio histórico tenemos muy pocas trazas. Ya si quieres veremos más rincones que vale la pena todavía intentar conservar algo, sí. ¿De qué rincones hablamos, por ejemplo? Sobre todo construcciones, el entorno de la calle Ruiz de Alda, que la memoria histórica nos castigaría por tenerlo ahí, pero Ruiz de Alda como aviador, y nombre puesto en 1926, 10 años antes de su trayectoria política. Esas casas que están ahí, hay un hostal, uno lo llama el hostal Manrique, creo que le dicen, pero realmente en origen era hostal La Tinerfeña, y lo pusieron en marcha pues una señora que llegó incluso a un cargo importante en la Asociación de Empresarios Canarias. Era una mujer muy tal, creo que eran de Weimar creo, con dudas, y su marido, José Galán, que además intervino como secretario del ayuntamiento y demás. Ellos tenían una fonda.
Y enfrente, pues por supuesto, la casa de Swanston, que eran de las comerciales primeros de Puerto Cabras. Son muy antiguas, estamos hablando de 1837, inmediato al municipio. Ahí estuvo el ayuntamiento y se inauguró el primer cabildo en 1913. Todo ese rincón ahí, pues joder, parece que vale la pena conservarlo y parece que el cabildo estaba apostando por algo de eso. Sí, hemos hablado con anterioridad a esta entrevista de ese rincón, de esa zona que quizás sea, pues, desde el punto de vista pues, arquitectónico y de historia, como lógicamente acabas de explicar, bueno, pues de mucha importancia. Pero bueno, también tenemos otras zonas también importantes en Puerto Cabras. Bueno, aquí en la misma cuesta del mercado hay zonas muy antiguas, el antiguo Unión Puerto, que tampoco se sabe bien de quién o cuáles son los herederos, es decir, la propiedad está diluida ya y sí, ahí tenemos, aquí enfrente mismo tenemos lo que llamaban la Ciudadela. Aquí había muchos Jorge, muchos Hormigas, de los primeros pobladores de Puerto Cabras, están por aquí en esta zona. Le llamaban la Ciudadela. De hecho había un baluarte defensivo porque desde ahí se divisaba, hay que quitar el actual mercado, y se divisaba la playa del Muellito, la playa de Puerto Cabras. Y sí, ese rincón enfrente tenía pues la calle que hoy es Teófilo Martínez de Escobar, y realmente era de la Marina, que se prolongaba en la otra parte de la calle donde estaba la primera ermita. Y tenemos, sí, la casa que tú dices, donde estaba el Unión Puerto, que era de los Manríquez de Tetir. Por debajo teníamos la casa de Manrique de Lara, los Pedro Manrique de Lara, creo que fue de los últimos, y los hermanos, porque realmente estaban amillaradas a nombre de varios hermanos. Estaba ahí junto en la calle de la Tierra, que es la calle Toquio Gopar, antigua calle de Telégrafo. Entonces esos son nombres que te los digo porque la verdad que sería bonito rescatar, y en un rótulo cabe perfectamente calle tal, antes calle cual, y le da un encanto, si, aunque se caiga el patrimonio, le da un encanto y recuperas una parte de la historia muy importante. Sí, efectivamente, no se trata ahora de, porque a lo mejor quizás es un problema cambiar ahora el nombre de las calles, pero sí, perfectamente, antigua calle real, antigua calle, el nombre de la antigua calle, porque vamos, no creo que se pierda nada con poner eso. Paco, bueno, la de libros que habrás leído, tienes un blog de Puerto Cabras que invito a que lo sigan. Es magnífico para conocer la historia de Puerto Cabras y de toda la isla de Fuerteventura, porque tiene historias preciosas. 42 años creo trabajando por nuestro municipio, en el ayuntamiento de Puerto Cabras. Un ratoncito de biblioteca, como se suele decir, ¿no, Paco? Sí. Muchas historias habrás leído. Por lo menos no sé, alguna que para terminar esta preciosa entrevista que nos quieras comentar, aunque bueno, vamos a hacer otro programa, por supuesto, de Puerto Cabras, en el cual nos vamos a mover un poquito por el resto de lo que es Puerto Cabras, Puerto Rosario. Pero bueno, alguna anécdota, Paco, de esos 42 años, alguna historia que te emocionara especialmente por lo que quiera que sea, ¿no? Que me emocionara por leída, quizás, porque yo lo que los invito es a ir a 1817. Un bergantín goleta de nombre Vencedor fondea en la calita de Puerto Cabras. Secuestra a la Sanidad Marítima, que se desplazó para analizar el barco. Quedan presas a bordo. El barco era corsario de las colonias colombianas y demás de Sudamérica, en aquel entonces en separación del Imperio Español, en vías de independizarse. Los primeros cañonazos y las primeras bombas que cayeron, yo creo que las únicas sobre Puerto Cabras, las disparó ese barquito. Pidió una serie de cuestiones, dinero y cabritos y comida y aguadas y demás, y retuvo a la Sanidad Marítima a bordo hasta que, cansados, porque aquí en aquel entonces no había prácticamente nada, pusieron rumbo a Recife, y a la altura de Puerto Laja los echaron en una yalupa y los desembarcaron a la Sanidad Marítima del Puerto de Cabras. Ese fue un episodio curioso, muy poco conocido, pero que deja entrever que había movimiento en esta zona. Pues Paco, como esta historia que acaba de contar en su blog, recuerdo, blog de Puerto Cabras, hay muchísimas.
todas preciosas, todas en las que aprende uno un montón de cosas. Y bueno, ya te tuvimos en la Pionada de Betancuria y te tenemos aquí en esta Pionada de Puerto Cabras. Un placer, Paco, porque siempre aprendemos cosas contigo y bueno, nos vemos en la siguiente Pionada porque vamos a hacer un recorrido también por otras zonas de Puerto Cabras también muy interesante. Encantado, el placer es mío, muchas gracias y a divulgar lo que se pueda, siempre, porque lo que no se conoce no se llega a querer. Bueno, pues vamos a seguir hurgando, como dice el amigo Paco, en el antiguo Puerto Cabras. Este es uno de los lugares de esta ciudad que han sido empujados a la destrucción patrimonial, perdiendo poco a poco la identidad del casco viejo del antiguo Puerto Cabras. Hasta hace bien poco se encontraba aquí el antiguo cuartel de la Guardia Civil y fue derribado, como otros inmuebles históricos de Puerto Cabras, por la falta de un catálogo arquitectónico que los proteja. Además de inmuebles históricos, también se han perdido por completo la toponimia de las calles. Un claro ejemplo es esta calle, la León y Castillo, la más antigua de Puerto Cabras, que se llamaba antiguamente calle principal o calle real, que unía el embarcadero con el camino hacia Tetir. Sobre las 11 de la mañana del 6 de marzo de 1901 fue asesinado aquí el marinero Jerónimo Fernández Jorge, más conocido como Momito, el de Mari Jorge. El joven de 23 años recibió una puñalada mortal de Juan Morales, carnicero y matarife, que no admitía que Momito estuviera rondando a sus hijas. Como homenaje al joven se erigió aquí, sobre este muro, un pequeño monolito con sus iniciales y una cruz que se puede ver en algunas fotos antiguas. Hace algunos años, aquel recuerdo se encontraba tirado en este solar cercano, pero desapareció, y con ello el recuerdo de lo sucedido. Algunos periódicos de la época contaban así lo sucedido. Seguimos el programa de La Pionada y, como siempre, entrevistando a personas vinculadas a las asociaciones de vecinos, a los colectivos. Y nos encontramos en el Centro Cultural de La Charca, un barrio histórico del antiguo Puerto Cabras y del hoy Puerto El Rosario. Y bueno, nos acompañan Pedro Ojeda Ferrera, presidente de la Asociación de Vecinos La Molina de La Charca. Bienvenido a La Pionada, Pedro. Muchísimas gracias, gracias por invitarnos. Y al amigo Francisco Manuel Ruiz Serpa, de las 90 y 91 viviendas, la asociación vecinal, que precisamente hoy encima ha estado alrededor de algunos problemas que surgieron hace muchos años, Francis, y que bueno, se está intentando poner solución, aunque llevan muchísimos años reivindicándolo, ¿no? Muchas gracias por invitarme a tu programa y un placer por estar contigo. Y sí, muchos años en una lucha que empezamos hace 20 años, ¿no? 20 años y todavía ahí estamos. Hoy parece que el ayuntamiento ha decidido de ir a ver cómo están las casas después de tantos años, pero bueno, creo que es crónica de una muerte anunciada.
una muerte anunciada, como tú bien dices, que lleva muchísimos años en la pelea, una asociación de vecinos que surge lógicamente desde el inicio de ese barrio. ¿Qué recuerdos tienes, Francis, de ese barrio cuando comienza? No sé, un poquito esa gente que se nos han ido también, históricas de ese barrio. Cuéntanos un poquito cómo ha surgido la asociación vecinal y cómo surge el barrio de las 90 y las 91 viviendas, que fue a posteriori. Bueno, yo verdaderamente soy nacido en Calle de la Cruz, enfrente del Oasis, en Segundino Alonso. Y bueno, luego pues mi abuela pasó a vivir en las 90 viviendas y mi otra abuela a las 91. Y bueno, recuerdo pues verdaderamente de que era un barrio bastante unido. Un barrio cuando aquellas casas se entregaron, pues que era gente de Puerto del Rosario, Puerto de Cabra, como tú dices, que de abajo de la playa, y gente pues necesitada que en su día se les entregaron esas casas, gente que plantaron sus arbolitos de sus casas, de su barriada, que cuidaron su barriada, aquella cancha que había allí donde íbamos a jugar al fútbol, que tú te tienes que acordar, claro. Me acuerdo perfectamente. Alguna patada me dieron y di también alguna patada. ¿Quién no ha pasado por las 90 viviendas? ¿O quién no tiene un familiar, un primo, un amigo en las 90 viviendas? Eran muy famosas... por un lado mal, porque pensaba que de las 90 pues todo el mundo se echaba manos a la cabeza, y sin embargo pues solamente eran habladurías. Sí. Habladuría, y eso lo puedo demostrar yo, porque tengo grandísimos amigos en el barrio de las 90 y en las 91. Pedro, La Charca tiene mucha más historia, un barrio también con bueno, que desde hace muchos años ha crecido, un barrio en el que bueno, ustedes han formado una asociación vecinal también que trabaja mucho por la identidad, por intentar pues recuperar toda esa idiosincrasia que tuvo este pueblo, toda esa etnografía, todas esas costumbres y bueno, cuéntanos un poquito cómo surge el barrio de La Charca y sobre todo, bueno, un poco la asociación vecinal de La Molina de La Charca. Tenemos un libro que se hizo con testimonios de los vecinos y vecinas de aquí de La Charca, que lo hizo Paco Cerdeña, y la verdad es que es una joya que tenemos, ¿no? La asociación de vecinos nace, habíamos personas interesadas pues por cómo estaba el barrio, ¿no? Y sin embargo es Puerto Tenique, Almudena de Montserrat y su gente las que empiezan con un encuentro de vecinos. Y a través de ese encuentro de vecinos pues nos vamos uniendo y creamos la asociación de vecinos, pero el encuentro de vecinos que no tenemos, este barrio no tiene, bueno, sí que tiene una patrona que es la imagen de la Virgen del Rosario, pero nosotros lo nuestro es un encuentro de vecinos, que lo que pretendemos es, tú comentabas lo de la identidad, lo nuestro siempre ha sido que la gente se encuentre. Que la gente del barrio disfrute cuando hacemos el encuentro de vecinos, no que tengan ganas de marcharse. Te cuento una anécdota en cuanto a que un año una señora nos regaló un par de quesos porque ella tiene un familiar que como escuche un volador se tiene que marchar. Pues nosotros jamás hemos tirado un solo volador en los encuentros de vecinos de La Charca y la señora nos lo agradece, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es que la gente esté integrada, se sienta partícipe de esto. Es verdad que no lo logra, porque hay muchísima gente de fuera, ¿no? Muchísima gente, me refiero de fuera, más que de fuera es gente que ha ido viniendo y que no hemos sabido, la asociación de vecinos, irlas integrando, ¿no? Y en eso estamos. Porque aunque llevemos, Dios mediante, este año en junio celebraremos el 25 encuentro de vecinos, no hemos logrado que la gente participe, que la gente del todo como queríamos, porque participar sí. Hay un grupo de señoras ahora mismo que ellas mismas se han organizado, que vienen los martes, jueves, me parece que ahora los viernes, ellas son las que se llaman, ellas las que se organizan, tal, tienen aquí su local y vienen martes, jueves y ahora viernes a hacer manualidades, pinturas y calados.
Entonces, eso es lo que queremos. Nosotros, la Junta Directiva, si pudiéramos que la gente fueran las que se organizara y eso, nosotros estaríamos privados. Pues ya te digo, a partir de Puerto Tení, que organiza el primer y el segundo encuentro de vecinos allí, luego ya se forma la Junta Directiva y ya luego nos ceden el centro cultural este que tenemos y que bueno, que ahí está el parque, a ver si lo terminan, hemos ido logrando mantenernos, mantener la esperanza, mantener el que la gente participe. Nosotros lo que queremos es que encontrarnos. En encuentro de vecinos, encontrarnos, que la gente se identifique, salga de sus casas, venga y tengamos un sitio, un local, un lugar de reunión donde poder compartir montones de cosas. Hay que decir que nos lo recordaba antes Paco Cerdeña, los movimientos vecinales estamos hablando de casi el 1812, ya existían movimientos vecinales en Puerto Cabra, es decir, estamos hablando de una semilla que lleva siglos extendiéndose por todo Puerto Cabra, ¿no? A mí nosotros siempre tenemos la suerte de ser una junta directiva que nos llevamos muy bien, ¿no? Y que compartimos la misma idea de asociacionismo, que no es la misma idea de política. La política no ha entrado en esa puerta en ninguna reunión, en ninguna, pero entonces la misma idea es que nosotros no inventamos nada. Ya esto de las asociaciones de vecinos, como tú dices, ya estaba inventado. Es decir, nosotros lo único que queremos es llevar como nosotros lo vemos adelante. Que después hay otra gente que lo ve de otra manera, hay otra gente que... Pero la nuestra es esta. Es decir, lo nuestro es un encuentro de vecinos, digo, eminentemente participativo, cooperativo y cultural. Nos hemos visto con algún baile, los de la Junta Directiva y no todos. Así que lo que hemos optado es por coger los menos bailes posibles y hacer más el concurso de postres y comida, el encuentro amolanta bajote, cosas de esas, ¿no? Donde las personas estén a gusto. Sí, la verdad que al final hay que ir seleccionando los eventos que le gusta a la gente. Como bien decías, Pedro, pues cada asociación tiene su idiosincrasia, su identidad. Unos pues celebran muchos talleres o incluso ustedes con una rondalla que lleva muchísimos años. Las 90 viviendas es algo distinto, pero bueno, también tienen su patrona, celebran sus fiestas y bueno, cuéntanos un poquito, Francis. Yo acompaño lo que él me dice, que lo importante es no politizar las asociaciones de vecinos. Eso es verdaderamente lo importante, de lo que se utilizaba antes de que utilizaran las asociaciones para saltar a la política o que los políticos utilizaran los presidentes para movilizar a los vecinos, para saltar a la política. Pero bueno, aunque estamos en tiempos de política, no es momento ni el tema en las asociaciones hablar de política. Volviendo a la Asociación de Vecinos de las 90 Viviendas, yo recuerdo aquella asociación de Juanito del Tinguaro, aquellas fiestas que se formaban en las 90 Viviendas, esas fiestas creyeron que acababan con la fiesta de Puerto del Rosario, porque es que eran las mejores fiestas de Puerto, se celebraban en las 90 Viviendas, los mejores cochitos, las mejores... Pero bueno, yo cuando llegué a las 90 Viviendas hace 20 años, cuando llegué a la Asociación de Vecinos, que llevo presidente de las 90 Viviendas hace 20 años, pues yo vi esa necesidad de, como dice él, de crear una asociación donde la gente se pudiera expresar, donde la gente pudiera pasarlo bien ¿sabes? Bueno, nosotros lo que intentábamos es que la gente pudiera ir allí a expresarse. Creamos música en las 90, creamos un grupo de folclore, aunque sea andaluz, que fue Ana Villacampa, daba sus clases allí. O sea, dábamos la oportunidad de eso, ¿no? Y la creamos en un portal. Un día en un portal, pintando el portal, dijimos, chacho, esa asociación cerrada, tenemos que a la gente que venga al barrio. Y luego el siguiente paso fue rehabilitar esas casas. Y nos dirigimos a la Comunidad Europea, nos dirigimos al Cabildo, nos dirigimos al Ayuntamiento. Pero bueno, ya hablar de eso, yo creo que ya a veces me siento, David, hasta cansino. ¿Sabes lo que pasa, Francis? Que aunque te sientas cansino, hay que seguir hablando porque
si se van abandonando esas ideas que tienen ustedes de intentar, pues yo creo que es lo justo, ¿no? Reivindicar algo que fue una actuación que fue un desastre, es decir, que se gastaron muchísimo dinero y que todavía siguen habiendo goteras en la zona de las 90, la parte de las 91, de todo lo que son los garajes, creo, y toda esa zona también da pena verla. Es decir, que obviamente hay que seguir luchando, Francis, porque sabes que las asociaciones de vecinos no nos queda otra que seguir luchando y ser pesados, entre comillas, para poder solucionar los problemas. Yo te entiendo perfectamente porque es un problema que llevan años intentando solucionarlo y te das cabezazos contra muchísimas puertas, pero bueno, es que ser presidente y ser directivo de una asociación de vecinos tiene eso también. Sí, pero cuando tú oyes, no, es que esta gente son unos carotas que intentan, de lo que han intentado es rehabilitar sus casas. No, la Asociación de Vecinos de las 90 Viviendas rehabilitó el barrio. Es que hay que entender que fue una rehabilitación integral, o sea, lo que eran las canchas, lo que era el parque, lo que eran las zonas comunes, y donde los vecinos pagaron 200.000 euros. Y todo eso se quedó en unas elecciones, y todo eso se quedó en borrajas, los vecinos, como tú dices, los vecinos mojándose, los vecinos. Pero bueno, estamos hablando de las asociaciones. En verdad la asociación sigue activa, la asociación ahora mismo, pues, como estaba diciendo el compañero, pues la gente está yendo, tenemos un curso de circo, que dentro de poco vamos a dar a tenerlos por ahí en Puerto del Rosario. Tenemos a Elitia, que está con las personas mayores, pues a enseñarle a arreglar esa pequeña chaqueta que no le servía en casa, pues a ponerle esos botones. Pues estas son las cosas que nos alegran, ¿no? De que hay gente que es capaz de venirse a la asociación y echar una mano, que son de allí, de las 90 viviendas, y dice, yo quiero ver a mis mayores pues activos y quiero ver a la gente de las 90 pues funcionando. El kiosco de las 90. El kiosco de las 90 está funcionando de maravilla. Lo han cogido 2 personas jóvenes, están luchando porque eso funcione y eso es lo que me alegra, ¿sabes? Y lo que alegra al barrio. Y bueno, eso es lo que era las 90 viviendas. Poner en marcha el kiosco ha sido un éxito. Lógicamente, yo siempre digo que un bar o una cafetería en una zona como esa era fundamental. Yo recuerdo cuando estaba en el instituto, con Juan y allí a la cabeza, ir a comer bocadillo. Fui el otro día y tengo que decir que comí estupendamente en aquel bar, en aquel kiosco de las 90. Y bueno, Pedro, aquí no hay kiosco, no hay bar. Pero bueno, en un principio creo que estuvo como medio planteado, o nunca se han planteado que exista aquí también una zona de bar o un poco de encuentro también para esa gente que viene a los talleres y demás, aunque bueno, también es verdad que es un barrio que tiene bares alrededor y que bueno, que en ese aspecto pues tienen un poco solucionado el tema, ¿no? Nosotros todavía es lo contrario, es decir, en la época de cuando hubo otra persona de alcaldía, nos plantearon de poner el bar, porque tenemos una cocina habilitada, alta por industria y todo, para los cursos de cocina que hacemos con la gente por aquí. Pero entendíamos que no queríamos ser una asociación pegada a un bar. Con lo cual tenemos el bar ahí enfrente, hay un bar ahí enfrente, hay otro más allá abajo, hay una cafetería. No entendíamos que fuera necesario, con lo cual dijimos que no, que si podía ser, decíamos que no se pusiera y no se puso nunca, porque eso, es decir, no queríamos que la gente viniera al bar y dijera que estaban no, nosotros somos como te comentaba antes, vienen a manualidades, vienen a calao, hemos tenido pues varias actividades, ahora han parado, pero bueno, pues en la medida en que vaya surgiendo la necesidad se van saliendo, ¿no? Tú comentabas lo de la rondalla nuestra, es decir, una asociación de vecinos con un grupo folclórico, compañeros, hay que... Son palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores porque además te puedo decir que es que no cobramos nadie, es decir, no cobran ni los monitores, ¿no? Y hasta hace bien poco ni cobramos por actuar. Ahora pues, oiga, con estos conciertos que el ayuntamiento ha hecho con nosotros por ir a bailar para el tema de los cruceros, pues nos está entrando algo de dinero. Cuidado, el dinero es para la rondalla. La asociación de vecinos lo único que hace es recibir el dinero y a disposición de la rondalla. Ahí no cogemos ni un céntimo, la asociación de vecinos. Lo que quiero decir con eso es que
la gente que viene a la rondalla viene porque quiere disfrutar del folclore. Y nació, David, porque habían varias personas, Tomás, Bernardino, empeñados en que aquí teníamos que tener personas mayores, que Bernardino sí, gracias a Dios, pues sigue viviendo él en el Roque, Tomás pues falleció hace un tiempito, y fueron ellos los que dijeron que es que teníamos que tener una rondalla. Y bueno, y durante un tiempo, pues fuimos nosotros los que pagamos a los monitores. Cuando llegaron las épocas duras, se lo planteamos a los monitores y si hemos estado para las épocas buenas, también para las épocas malas vamos a seguir estando. Y aquí siguen, todos los jueves ensayamos y cuando podemos actuamos, cuando nos invitan por ahí, a todos los sitios que podemos. Pero también queremos ser como logro que el primer encuentro a Molanta Bajoste, porque ellos quisieron, se celebró aquí en La Yarca. Pero no porque nosotros queramos ahora, no, porque es que desde el séptimo encuentro de vecinos, nosotros siempre hemos empezado, hace ya 2 o 3 años que no, porque tenemos lo de Molanta Bajote, siempre empezamos con la escuela de folclore del Cabildo, porque nuestra identidad tampoco la queremos perder. Y la identidad es la música canaria, folclore canaria, y con eso empezamos. Y de ahí pues fue surgiendo todo lo demás también, ¿no? Ahora que hablas de identidad, tenemos muy cerca de aquí una molina que se restauró hace poco con sus mayores o sus menores críticas, pero bueno, por lo menos está rehabilitada. Posiblemente se podía haber rehabilitado mejor, pero bueno, por lo menos se intentó y se rehabilitó. Pero sí tenemos otros inmuebles como pueden ser los depósitos del agua, los hornos de cal, que hay un proyecto incluso de Yolanda Berriel que se ha planteado, pero también como puede ser incluso, como bien comenta Francis, la 90, toda esa rehabilitación de esas casas, también un proyecto que ha ido decayendo y que no han tenido el empuje, no sé si institucional o vecinal a lo mejor, porque me imagino que ustedes sí lo habrán intentado, pero posiblemente institucional, que lleve a que esas infraestructuras o ese patrimonio que está ahí, pues, oye, sea utilizado para otras cosas y sobre todo se recupere, que es lo más importante de este barrio, ¿no? Desde hace muchísimos años esa ha sido siempre nuestra primera solicitud a las instituciones. Es cierto, vino Yolanda Berriel, la verdad es que, maravilloso, todo planteado como podía quedar, para qué se podía usar, es decir, un estudio, precioso, maravilloso, que si se plasmara, que yo particularmente creo que no lo veré, pero que si se plasmara daría realce y daría identidad no solo al barrio de La Yarca, es decir, aquí no vale, no, es que claro, no, es para Puerto del Rosario. A ver, ¿qué pasa? Que cuesta mucho dinero. Y también hay un gran problema porque igual que en todas las asociaciones, supongo, los grupos políticos, cuando se acercan las elecciones o antes y tal, van a hablar con la Junta Directiva a ver qué necesidades. La primera siempre es La Yarca, los hornos de cal y la molina que ya está hecha, como tú comentas. Igual se podía, yo como no la vi cuando estaba antes, pues a mí me parece que está bien. Vale, pues esa es la primera de las cuestiones que siempre le planteamos. Oiga, si se puede, que se rehabilite. ¿Qué pasa? Que me parece que esa calle Teresa López, esa zona en donde está la Yarca del Agua, en los hornos de cal, no está, me parece, bien delimitada, está en el plan de Puerto Rosario, porque incluso le hemos planteado de que por qué no se ponen las aceras por el lado ese. Si tú vas bajando Teresa López, el lado izquierdo no tiene acera por ningún lado, y es que no se puede actuar ahí porque no está clara de quién es la titularidad de la cuestión. Con lo cual nosotros sí planteamos, pero yo no sé ni si ellos saben si pueden actuar ahí o no, ¿no? Y después que también entendemos que es un coste económico alto, pero bueno, para eso están las instituciones europeas, ¿no? Que si se planteara bien, pues a lo mejor se podría lograr rehabilitar. Sería una identidad de Puerto del Rosario, porque no es que sea La Yarca del agua solo de La Yarca, era el depósito del agua de todo Puerto del Rosario, es decir, quien abastecía de agua a Puerto Cabra, vaya. Entonces no es una cosa puntual para que La Yarca tenga, no,
queremos para que la memoria histórica de Puerto de Rosario se siga recuperando. Lógicamente creo que esa memoria no la podemos perder, eso por supuesto hay que seguir peleando porque la memoria de un pueblo, de un barrio como este o como el de las 90 esté siempre presente. Francis, tú que no has vivido en Puerto Cabras, pero has vivido en una zona céntrica de Puerto del Rosario, ¿qué recuerdos tienes de ese Puerto del Rosario cuando tú eras chavalillo, ahí en la calle La Cruz, en toda esa zona que, bueno, quedan todavía muchísimas casas por ahí que se pueden salvar? Ha habido también alguna actuación ya en alguna de las casas que yo, cada vez que se tira una casa de esas, siempre digo que si esa gente que tira esa casa, Pedro, Francis, saben el esfuerzo que hizo nuestros antepasados, que hizo toda esa gente por construir esas casitas, ¿no? Como tú bien comentas, como de la que vivía, por ejemplo, tu familia, ¿no? Sí, era cada vez que tiran una casa, como tú dices, un llanto dentro de nosotros, ¿no? Porque yo toda mi vivencia fue el Barranco Pilón, Oasis, la carpintería de mi padre que estaba enfrente del Oasis, los carros de los burros que estaban allí, que eran los medios de transporte que habían en aquel tiempo, y la casa de mi abuela con la talla detrás de la puerta, cuando los chicos que estaban jugando al baloncesto, el Nenedán en aquel tiempo, ¿se acuerdas? Sí. Pues iban a beber a casa de la abuela, tiraban de la aldaba y entraban y doña Encarnación, que venimos a beber agua. O la guardería que tenía mi madre, o pues eso, pues eran mis vivencias en aquel barranco, pues las peleas de piedra, porque era lo que peleábamos. O compartir en aquellos días de Reyes lo que nos regalaban en la calle, que eso se ha perdido totalmente, porque ahora como todo lo que nos regalan es todo digital o todo es... Ya no salimos a la calle, ¿no? Ya no salen los chiquillos a la calle. Ya no salimos a compartir aquella bicicleta, aquel patín, o yo qué sé, o aquel carnaval. Pues yo recuerdo que en mi casa siempre habían 2 disfraces, de pastorcillo. Tanto lo utilizaba mi madre para Navidad como para carnavales. Y entonces, como yo tenía la melena larga, que era rubio, y por eso me dejaban la melena larga, pues siempre me tocaba el de pastorcilla. Y siempre me tocaba ir al canario a pedirle, me daba pues un paquete de gofio o 2 o 3 plátanos, que era lo que había, ¿no? Y verdaderamente, pues, esos recuerdos son muy bonitos. Yo no recuerdo Puerto Cabra. Sí recuerdo esa transición a lo mejor de Puerto Cabra a Puerto Rosario, pues muy reciente, o aquellas fiestas que se celebraban allí, detrás de la iglesia. La mujer enterrada viva. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de eso? Bueno, me acuerdo de las fiestas detrás de la iglesia perfectamente. Bueno, tú te acordarás mucho más, Pedro, con aquellos ventorrillos, con las palmas allí colgadas, con Juanito el Cojo, toda aquella zona, la chaparrianca, no sé si te acuerdas de la famosa chaparrianca. Es decir, bueno, pero son 43 años, Pedro, también, que son unos pocos, ¿no? Como dice Belén, mi hija, yo soy un majorero que nació en la isla. Llevo 43 años, nunca mejor dicho, gracias a Dios, en Fuerteventura, y desde el primer momento me identifiqué como no podía ser de otra manera, claro, con este barrio, y bueno, y después que la gente me acogió genial, tuve muchísima suerte con las personas con las que he dado en este tiempo, ¿no? Aquí en Fuerteventura, y bueno, con la familia de Nati, pues una maravilla, ¿no? Es decir, no tengo más que palabras. Pero sí que me acuerdo, claro, porque cuando ya vine ya yo empecé a participar en todas las cosas. Bueno, todavía sigo participando en la vida de la iglesia nuestra de aquí de Puerto del Rosario y a nivel insular, y entonces claro que me acuerdo porque desde el primer momento ya iba allí a celebrar y veía todos los ventorrillos, y después me acuerdo ya mucho más reciente, pero con Juan Jesús, que Chula, que intentó recuperar los juegos de antaño, ¿no? Los de y en nosotros, sí, lo de las ruletas y lo otro, y nosotros participábamos ahí también activamente, porque nosotros hemos intentado siempre aportar allá donde se nos llamaba. Siempre que se nos ha pedido colaboración, siempre que podemos, claro, pues hemos intentado, ¿no? Porque esa es otra de las actitudes que la Junta Directiva y la Asociación de Vecinos nuestra ha tenido siempre. Es decir, cuando se inauguró, me parece que era allá abajo en la plana,
la rotonda aquella, que se quitaron los leones aquellos feísimos. Pues allí fuimos porque se nos pidió que si podíamos participar con no sé qué. Cuando se nos pedía para la fiesta, cuando se empezaron a poner en el barranco el tema del nacimiento, pues allí también íbamos a ayudar. Es decir, siempre que en la ofrenda a la imagen del Rosario no hemos fallado ningún año, porque entendemos que no es cosa del ayuntamiento, sino es cosa de la gente que quiere llevar su ofrenda. Y entonces no hemos fallado ningún año tampoco, bueno, en los que ha habido, en estos que no hubo, no podíamos participar. Es decir, que esa actitud la hemos mantenido, ¿no? Y creo que conociéndonos vamos a seguirla manteniendo. Animarlos tanto a uno como a otro. Antes de darte la palabra, Francis, sí me gustaría darle las gracias al amigo Pedro, porque bueno, nos ha regalado tanto a Francis como a mí el libro La Charca, 1954-2004, Memoria de un barrio, escrito precisamente con la persona que nos ha acompañado anteriormente, con Francisco Javier Cerdeña Armas, más conocido como Paco Cerdeña. Y bueno, esto es una auténtica joya de un barrio. Aquí está la historia de este barrio desde 1954 hasta el 2004. Ahora hay que escribir, contado por los vecinos, que ahora hay que seguir escribiendo. Esperemos, Pedro, que sigas escribiendo o intentando sacar del 2004 al 2024, por ejemplo, que ya nos queda poco. Y Francis... Hombre, yo quiero puntualizar lo de la mujer enterrada viva, porque eso suena muy mal, ¿no? Y es que dio la casualidad que era una mujer. Y era eso, hicieron un agujero allí, pusieron un cristal y se peleaba la gente por pagar por ir a ver el cristal, y que era mujer a verla así. Hubiera sido un hombre igual, o sea que quiero dejar eso claro. Pero tengo una memoria en mi cabeza que era de Jamete. Jamete, que bueno, que estuvo muchos años. Yo no me acuerdo, pero sí recuerdo. Bueno, he leído mucho de Jamete, pero no me acuerdo de él. Sí he visto fotos incluso de él, de Jamete. Y bueno, era todo un personaje. Yo te pasaré fotos. Yo me acuerdo de Jamete como si fuera ayer, con mi tío Antonio Serpa. Me acuerdo de que Jamete se paseaba por toda la isla de Fuerteventura comprando cabras y camellos para llevárselos hacia el Sáhara, y su parada era el Barranco Pilón. Y el Barranco Pilón fundaban en aquellas gavias abajo, metía los camellos y él venía con aquel turbante y una mochila o una talega a un lado, cargada de huevos duros. Y nosotros cada vez que veíamos a Jamete, mi tío Antonio y yo, aquello era una ilusión, porque él compartía esos huevos duros con nosotros y nos dejaba subir en los camellos, menos el macho. El macho, me acuerdo que aquello era unas babas impresionantes. Y luego nos llevaba hasta la punta del muelle, donde los cargaban con una grúa en el barco. Y siempre recuerdo a mi abuela Rosario, en paz descanse, que me decía, ese moro, bueno, sin que nadie se ofende, ese moro cualquier día se lo lleva para el Sahara. Y era una persona increíble. Jamete era vamos, igual que las arandinas. Mi abuela siempre decía, me acuerdo, y yo me acuerdo de ver a esa señora unas arandinas aquellas con aquellas sábanas tan grandes, y venían y te las exponían delante de la casa, pues con toallas, con sábanas. Eso se recuerdo, e incluso el afilador con la bicicleta. Bueno, con el sonido famoso del afilador que iba por las calles afilando los cuchillos del barrio. Eso me acuerdo yo también perfectamente. Qué viejo soy. Que bueno, ya vamos cumpliendo años, y Francis, Pedro, gracias por recordar sobre todo esos años del Puerto Rosario, aunque muy cercano al Puerto Cabras, en el que hemos intentado hoy hablar. Gracias también por mantener vivas las asociaciones vecinales. Cada vez cuesta más encontrar gente que colabore. La juventud no termina de engancharse a estos movimientos vecinales. Y bueno, hay que seguir trabajando, Pedro, hay que seguir trabajando. Francis, sabes que esto es así. Bien comentabas que buscar solamente personas para una directiva es complicadísimo. Bien comentabas que lo más importante es no politizar las asociaciones. Por ejemplo, en la asociación de vecinos dije, hay gente con todos los ideales políticos, y yo creo que eso es lo más importante, no politizar, pero sobre todo que haya ideas de todo tipo para poder escucharlos, ¿no? De qué es lo importante, ¿no? Es lo que tú acabas de decir, hay de todo es que yo no tengo ni idea. Mira que llevo, por ejemplo,
con Pepe Cerdeña desde que Pedro, que hoy tiene 40 años, estaba en el Sagrado Corazón, con 9 o 10 años. Y te voy a poner ese ejemplo. Yo no tengo ni idea de quién le vota. Es decir, nosotros no es que tengamos... Es que no tengo ni idea. Es decir, no hemos preguntado nunca, jamás, en eso. Después tú los puedes ver aquí o allí, a mí me da igual. Pero es que yo no tengo ni idea, ni ellos tienen ni idea, de quiénes votamos los demás, porque no nos interesa. Esa es su elección después. Pero en la Junta Directiva venimos para el barrio de La Yarca, para el municipio de Puerto Rosario y para la isla de Fuerteventura. Es que no venimos para otra cosa. Pues seguir trabajando, eso es lo que nos queda a las asociaciones vecinales, tanto de La Charca como de las 90 y 91 viviendas, y como el resto de asociaciones, porque Puerto del Rosario, Puerto Cabra, tiene muchas asociaciones. Lógicamente no podemos traerlas a todas, pero hemos traído a dos grandes representantes, porque para mí tanto el barrio de las 90 y el 91 como La Charca merecen estar en este programa. Y nosotros, agradeciéndole a los dos que hayan estado aquí en La Pionada, continuamos en el programa La Pionada. En 1956, Puerto Cabra también perdió tristemente y sin ningún tipo de referéndum su bonito nombre. Bastó una simple consulta a las autoridades y funcionarios sin dar ninguna opción a un referéndum popular. Reivindicando recuperar el antiguo nombre de este pueblo, Puerto Cabras, ponemos punto y final al programa de hoy. Gracias por acompañarnos y dentro de 15 días nos volvemos a ver aquí en La Pionada. Con mis trajes de pioná, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha.